¿Qué tal? Muy buenos días a todos y cada uno de nuestros radioescuchas. Este programa es Sin Chayote. Yo soy Moisés Valenzuela y transmitimos para Latin Evolution Radio. Hacemos lo que queremos. El día de hoy tendremos un tema sumamente delicado, sumamente bueno, sumamente polémico: reelección en México. Así que ya saben, pueden mandarnos sus opiniones a nuestras redes sociales, que se las recordamos, pueden visitarnos directamente, solo busquen Latin Evolution Radio, en cualquiera de ellas podrán encontrarnos. Así que, sin más por el momento, vamos a una pequeña pausa antes de continuar con este programa. Y bien, pues ya estamos aquí de regreso con el tema, les recuerdo, reelección en México. Y para ello, hoy me acompañan Roberto Molina, asesor en Cámara de Diputados y otras legislaciones en México, y Pablo Aguilar, también asesor en Cámara de Diputados. Muy buenos días, caballeros, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, Moy? ¿Cómo estás? Buenos días. Aquí un placer que nos hayas invitado a este tan importante tema que queremos abordar aquí. Buenas noches, Moy. Buenos días a todos los que nos ven. Un placer estar en Sinchayote. Siempre es bueno darle soporte, darle vida a espacios alternativos y sobre todo pues, cuando hay jóvenes conduciendo y opinando, ¿no? Gracias. Un gusto participar. Bueno, muchas gracias. Pues como les decía, en México tradicionalmente este tema de la reelección es un tema delicado por lo que hemos tenido históricamente al respecto, sobre todo en lo que es el ejecutivo, ya sea estatales o federales. Por una parte, tenemos una historia que nos cuenta que los presidentes de repente pierden el control con este tema de la reelección. Tuvimos un porfiriato, tuvimos varios intentos de volver a un sistema similar. Y por otro lado, a niveles locales tenemos situaciones como el Estado de México, en los que, si bien no es una monarquía, pues la verdad es que tiene todas las características. Hemos tenido Alfredos del Mazo como para aventar al aire y creo que seguirá así. Y pues bien, Roberto, me gustaría que nos dieras una primera opinión sobre este tema. Yo creo que tenemos que ver dos aspectos, ¿no?, interesantes. Lo primero es lo que apuntabas, la cuestión histórica, ¿no?, que es una... hemos tenido, pues a lo mucho, ¿no? Poco sería decirles dictadores, ¿no? Santana, eh, Díaz, el propio Juárez fallece en el poder. Y bueno, pues claro que la máxima maderista, el sufragio efectivo no reelección, pues caló muy hondo en el proceso revolucionario y ese proceso pues da como nacimiento al régimen que con sus vaivenes pues es el que se ha mantenido más o menos hasta nuestros días, ¿no? Ha tenido sus modificaciones, ha habido sus luchas internas por el poder, pero básicamente esa revolución institucionalizada, ¿no? Pues quedó como dominante en el sistema político mexicano. Entonces, esas máximas revolucionarias, como el sufragio efectivo no reelección, se habían mantenido vigentes hasta hace apenas 5 años, 4, 2014, 2015 es cuando se da toda esta legislación de la reforma política y se modifica, ¿no? Por primera vez esta máxima de la no reelección. Claro que compañeros, profesores,
académicos, colegas y incluso legisladores, ¿no? Han comentado y dicho, bueno, es que, pues más allá de reelección, lo que se intentaba evitar con esta máxima, pues era que los grupos políticos se mantuvieran en el poder, ¿no? Ya lo has llamado tú, los Alfredos del Mazo, ¿no? De estas oligarquías que se prestan el poder, que chapulinean, ¿no? Que van de presidente municipal a diputado local, a diputado federal, a presidente municipal, diputado federal, gobernador, ¿no? O presidente municipal a lo mejor de la capital del estado, y de ahí gobernador. Pues son los vicios, ¿no? Que desafortunadamente la máxima no pudo evitar, que es una cuestión natural en el poder. Ahora, en el contexto actual, Morena entra en la encrucijada, ¿no? Que yo creo que desde hace un año ya se decantó, porque cuando se tuvo la oportunidad de darle la reversa a esta reforma política, pues no se hizo, no se logró, no se tuvo la voluntad de modificar la Constitución precisamente para evitar que en 2021 se diera por primera vez la reelección de legisladores locales, diputados federales y presidencias municipales y alcaldes. Entonces, cualquier intento de evitar que las figuras opten por esta opción de reelegirse, ya sería un atentado contra sus propios derechos políticos, ¿no? Entonces, en ese tema legislativo, o mejor dicho, el tema de las reglas, pues creo que ya no se puede hacer nada para evitarlo, ¿no? Ahí dejo mi primera participación y te damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Sin duda, información que es importantísimo conocer. Y Pablo, ¿qué nos comentas en esta primera participación? Bueno, mira, ya lo comentaron ustedes, efectivamente. Hay un debate bien interesante en este tema relacionado a la reelección y curiosamente aquel partido Morena ahora que se tiene la oportunidad de tal vez continuar con este proyecto político, con una buena oferta con la ciudadanía, se encuentra con esta encrucijada precisamente de la reelección. Muchas corrientes, muchos pensamientos al interior del partido nos hablan acerca de qué hubiera pasado si todavía con la hegemonía priista estuviera sucediendo esto y ahora con Morena que se enfrenta a esto. Pero la realidad es que la reelección per se tal vez no la teníamos como tal, y como ya lo comentó aquí nuestro compañero también, pues veíamos de todas formas que sí existía de una manera en la cual los políticos pasaban de un lado a otro, y tuvimos un partido que gobernó y que un grupo de unos cuantos mantuvieron esta ahora conocida por nuestro presidente como la mafia del poder, mantuvo por mucho tiempo el control político de este país. Entonces, realmente era una ficción que hablábamos que no existía la reelección, que la democracia la vivíamos día a día, cuando realmente sabemos que no estaba sucediendo de esta forma. Y lo cierto es que existe este debate, como te comento, al interior del propio Morena, del propio partido político que está actualmente en el poder por esta situación, porque existe mucha pasión todavía recordando esa frase, sufragio efectivo, no reelección, que por ahí nos cuentan las historias que incluso fue acuñada originalmente por Porfirio Díaz para el tema de Benito Juárez. Entonces, realmente hemos tenido experiencias de lo que significa mantener el poder por mucho tiempo para algunos políticos, de cómo se pierde el piso. Ya lo dijo nuestro presidente, el poder en manos pues, de algunas personas puede cambiar a las personalidades, puede resaltar algunas cosas, pero también es cierto que del otro lado de la moneda y a través de la historia que tenemos en muchos congresos y en muchos parlamentos alrededor del mundo, hablando más ahorita del tema legislativo, del tema de los legisladores, de los parlamentarios, es que esta carrera dentro de lo que es el ejercicio del poder público a nivel parlamentario, en muchos países las reelecciones se encuentran permitidas e incluso son muchos años que algunos grandes parlamentarios mantienen esta carrera política al interior
y es un incentivo que podemos encontrar para los ciudadanos, porque realmente el político, claro que hace su camino, pero para irse para otro lado, por así decirlo, ¿no? No era un camino para realmente demostrar que la oferta política que trae la ciudadanía ha estado funcionando. Entonces, se nos presenta esta disyuntiva. Es cierto, tenemos todavía nosotros los monstruos de saber lo que sucedió durante muchos años con las personas que se mantuvieron en el poder y que fueron perdiendo el piso, pero también es cierto que es un incentivo para que el ejercicio del poder público se esté realizando de una manera en la cual el legislador, en este caso el presidente municipal o las autoridades a las que todavía se encuentran, todavía gobernadores y presidente de la República, todavía no se presentan esta figura, pero aquellos cargos que duran 3 años que pudieran ellos realmente generar una oferta política a través del resultado y que los votantes se conviertan en el momento de la elección una evaluación de la continuidad de ese proyecto o en su caso de la remoción, que sería algo muy interesante porque ya no chapulinea, pues si no gana, la gente no vota por él porque no les gusta el proyecto, pues ya ahí se quedó la situación. Entonces es un sentido muy interesante y por ahí dejaría yo mi primera participación. Muy bien, pues interesante la perspectiva, pero bueno, en ese sentido, a veces, de repente, si no quedan en algún puesto de elección popular en México, de repente ya los vemos en la administración pública. Entonces, pues es muy variado ese tema, sin duda. Eh, y sí, como señalas, el legislativo bien se puede medir de otra forma. Eh, Sin embargo, siguen habiendo varios inconvenientes, varios beneficios también al respecto. Eh, Hay mucha polémica actualmente en cuanto a la cantidad de diputados que se requiere, por lo menos a nivel federal en México. Hay quien propone que se disminuya a menos de 100, que quieren que se eliminen los plurinominales o una situación similar. Eh, Hay diversos contextos en los que esto se originan, si se aportan completamente iniciativas de calidad por parte de estos legisladores o no, eh, si hay una verdadera representatividad de parte de sus electores o no, cuando se trata de situaciones como los diputados y diputadas plurinominales. Pero volviéndonos un poquito a este tema de la reelección, eh, ustedes que están mucho más cerca de este ámbito, ¿qué beneficios al pueblo mexicano podrían estar identificados, reconocidos en la elección, en la reelección de los legisladores? Es decir, ¿en qué nos beneficia a los mexicanos que diputados federales, diputados locales puedan reelegirse inmediatamente? Roberto. Eh, hay razones de peso, ¿no? Para, digamos, legitimar este movimiento de la reelección de legisladores. Creo que hay labores legislativas que pueden ser interrumpidas en primera por el proceso electoral, ¿no? Las experiencias se tienen. Cuando se viene el proceso electoral, las cámaras se vacían, porque todos están dentro de la campaña. Los congresos difícilmente alcanzan los quórums en los partidos ordinarios, hay baja productividad legislativa, las comisiones difícilmente logran consensar los dictámenes y para esto, pues evidentemente se requiere de quórum para poder aprobar dictámenes dentro de las comisiones. Sobre todo en Cámara Federal es muy complicado porque las comisiones son de entre 30, 40, 50, 60 integrantes, entonces necesitas por lo menos 25, 26, 27, 28, 30 diputados para poder tener una sesión y para poder aprobar un dictamen, ¿no? Entonces, esto de la reelección
Y es que la cosa es como extraña, ¿no? Porque se pensaba en algún momento que podía existir la posibilidad de que el diputado pidiera licencia y pues hay que poner el contexto, ¿no? Los lineamientos que emite el INE eh, avalan distintas cuestiones, entre ellas que el diputado podrá emitir una carta de intención de reelección, que me parece que ya estamos a tiempo límite, me parece que mañana o el miércoles es el último día para generar esta carta de intención de que se requiere, de que va a optar por la reelección. Hay ahí una serie de reglas que tienen que seguir en cuanto a procedimientos administrativos porque hay un candado de fiscalización de los recursos. Entonces, no se exige la separación del cargo, no se pide licencia. Por lo tanto, se piensa o se podría alegar que va a existir una cuestión de inequidad frente a los otros aspirantes. Es que no es lo mismo que yo, Roberto Molina, con un sueldito de, de a lo mejor negocio o de lo que sea, aspire a un cargo contra el diputado que ya domina el distrito, que ya tiene 3 años realizando acciones con la ciudadanía, los recursos para su casa ciudadana y para todo su grupo de asesores. Entonces, es evidente que ahí hay un juego inequitativo. Entonces, es eso, ¿no? El diputado no se separa del cargo y entonces va a poder ser legislador al mismo tiempo que candidato. Entonces, creo que eso es lo que construye otros contendientes, ¿no? En ese sentido, creo que se termina convirtiendo en un juego de el quítate para ponerme yo, ¿no? Entonces, es completamente tirarle al legislador para quitarlo del cubo, donde pese a que una persona pudiera ser director de alguna alcaldía o de algún municipio y de ahí tuvo que renunciar, ¿no? No, estamos hablando de un funcionario electo que ya tuvo la experiencia previa de haber ganado su distrito contra 4, 5 o 6 o los que sean aspirantes por el mismo distrito. Entonces, creo que ahí hablamos de un tema de no piso parejo, ¿no? De que no hay un piso parejo. Y segundo, también está el tema de la equidad de género. También ahí, el tema de la paridad, también se construye a través de las candidaturas de lista nominal, lo que le llaman los plurinominales. Con esto termino. Había un diputado, bueno, no, perdón, un candidato a diputado en la elección pasada del 2018 en el PT para la elección de diputados del Congreso local, el cual era el primero de la lista. Era el primero de la lista de plurinominales del PT. Pero por cuestiones de género, por género va un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Pues tocaban mujeres. Tenían ya que meter mujeres porque en los otros ganaron hombres, ¿no? Entonces, para poder completar la paridad de género, la ley exige que de la lista nominal se tomen del género pues, que haga falta, que pues es una acción afirmativa, generalmente son mujeres. Entonces el compa, pese a que era el primero en la lista, no quedó. Llamaron a la 2 y a la 4 de la lista nominal. Entonces, eso también va a alterar las reglas del juego, ¿no? Porque pese a que muchas personas, por ejemplo, el diputado Muñoz Ledo, el diputado federal, por lista nominal, o sea, él va a poder buscar su reelección como plurinominal. Él no va a él no pelea el distrito. O sea, hay diputados que no pelean distrito y que van a poder ser reelectos por la vía plurinominal. Hay diputados que pelean su distrito y van a volver a pelear su distrito por la vía de la mayoría relativa. Entonces, desde la perspectiva de la democracia, desde la perspectiva de militante de Morena, yo sí lo digo abiertamente, esto es injusto, sobre todo porque no hay una legislación clara, sino que se están emitiendo de manera unilateral los lineamientos desde el INE. Entonces, bueno, ahí ya es una cuestión política,
que será el aspecto que toque en mi siguiente participación. Gracias. Por supuesto, pues muchísimas gracias, Roberto, por esta extensa opinión y explicación de algunos elementos que es importante que nuestros radioescuchas conozcan. Pablo, coméntanos, por favor. Gracias. Mira, pues hubo una serie de modificaciones a la ley en esta legislatura. Parte de los compromisos que hizo el partido político que hizo Morena, el partido que representamos. Este partido político hizo muchos compromisos. Entre esos compromisos era el combate frontal a la corrupción y los delitos de orden electoral que fueron, por supuesto, enviados. Entonces esto aumenta la capacidad que tienen los órganos para poder vigilar el buen funcionamiento de las elecciones. Es cierto, vivimos en un país y algunos de los órganos pues tienen una legitimidad muy cuestionada por todas las experiencias que vivimos a través de fraudes, de corrupción, etcétera, de una política muy compleja, pero lo cierto es que estas modificaciones de ley pueden ayudar a que precisamente ese piso parejo de que estaban hablando hace un momento, pudiera funcionar un poco más, por lo menos en lo que tiene que ver con el uso de los recursos, porque obviamente la fiscalización hacia los legisladores, los reflectores van a estar hacia ellos, así que van a tener que ser muy cuidadosos con el uso de sus recursos, van a tener que ser muy cuidadosos con la forma en la que el trabajo que realizan en la legislatura y el trabajo que están realizando en sus campañas tenga una perfecta y legal definición. ¿Por qué? Porque esta situación de que no tengan una libertad total de acción, porque tengan que representar también un trabajo político, pues incluso en algún momento algún candidato lo puede poner en aprietos hasta perder la candidatura por barato que le salga, ¿no? Porque la realidad es que las leyes de la corrupción ahora ya son un poco más complejas, y entonces todos aquellos que intenten, pues tendrán que sujetarse de alguna forma. ¿Cuál es el incentivo? Comentabas hace un momento, lo estábamos platicando. Gobernar desgasta. La realidad es que ahora que llegamos que se llegó a esta transformación, a este cambio que venimos por muchos años trabajando, pues nos damos cuenta de que es complicado, porque ahora vas a los distritos, porque ahora sí ves a la gente y ahora te dicen, oye, es que ustedes tenían que hacer esto, dijeron que iban a hacer lo otro, no está pasando, tenemos una población acostumbrada a la dádiva, acostumbrada a la despensa, acostumbrada a esas viejas prácticas. Dicen, es que el diputado vino y no hizo nada, es que el diputado tenía que pavimentarme la calle, es que el diputado no me puso la luminaria. Tenemos una forma de verlo de manera diferente y desgasta mucho. Entonces hay una ventaja, tal vez en posicionamiento, pero no propiamente en resultados. La verdad es que es el reto para los que están ahí y para los que más adelante quieran, en realidad, volver a intentar ser legisladores o repetir, pues es un gran reto el que tienes ahí, porque tienes además que modificar la forma en la que tiene la gente la percepción. Hay debates que vemos nosotros en estos grupitos que andamos de WhatsApp y todo, donde la gente ya está hablando, los compañeros militantes de Morena ya lo están comentando, que pues bueno, el diputado no vino, no hizo nada, porque oye, pero fíjate que el diputado ya aprobó, estuvo en comisiones, etcétera. Pues sí, pero no vino a pavimentar la calle, ¿no? Entonces, pero ahí es el Ejecutivo, ¿qué importa? Él tenía que hacer. Entonces hay un desgaste importante. Y otra de las cosas que también podemos ver ahí como incentivo es precisamente la experiencia que pueden tomar los legisladores. Con esta nueva legislatura en Morena entraron muchas personas que, si bien intencionadas, la realidad es que en experiencia sobre lo que era el trabajo parlamentario, sí había mucho que aprender. Y esa curva a la que estábamos acostumbrados políticamente de aprenden, ejecutan, pero ya se van, a lo mejor podemos invitarlo, porque existe una creatividad legislativa, y aquí el compañero puede también ser testigo de esto que está sucediendo, que de repente los legisladores avientan ahí algunas ideas que se le ocurren y algunas por no quedar mal se las redacta. Pues es una creatividad legislativa, y la productividad real o las leyes que realmente terminan con un buen análisis, con un buen dictamen y salen y se votan en pleno, pues a lo mejor ya no son las tantas, ¿no? Entonces dicen, oye, es que el diputado el diputado hizo, pero hay diputados que presumen, bueno, de legislaturas anteriores y de otros partidos, que habían metido 50, 100 iniciativas en todo su periodo, ¿no? Pero la realidad es que si tú las analizas, eran cosas que ellos hasta decían, es que pedí que le cambiaran la palabra de a para en una ley. Entonces eso realmente es una cosa meramente técnica, ¿no? Entonces, y por último, ya para cerrar, algo que se ha notado y que yo veo, la verdad, es una crítica interna que yo quisiera hacer para algunas de las personas, que yo he notado que existen grupos de interés, porque la verdad es que ahora la lucha se está dando dentro del partido, porque el partido tiene una alta posibilidad. Hay grupos de poder que no ven la de la reelección con el tema espiritual o el tema de los estatutos, sino ven el tema de que ya les toca a ellos, porque dicen, ya está Morena, ahora me toca a mí.
oye, o sea, no es tanto el hecho de que el legislador haya hecho bien o mal su trabajo, sino que algunos creen que les toca, ¿no? Que creen que no, es que ya me toca a mí. ¿Por qué? Pues porque me toca a mí, porque ahora yo voy a ser diputado también, sin a lo mejor anteponer una cuestión de principios, una cuestión importante. Algo que quisiera nada más dejar claro, y ahora sí, ¿verdad? Con esos cierres, nuestro estatuto de Morena, por fortuna, ahí hace algunas cuestiones especiales, aunque el Tribunal Electoral ha estado moviendo y jalando por acá nuestro estatuto, pero aquellos que hayan ido de manera plurinominal, de acuerdo al estatuto, tendrían ya que buscarlo a través de mayoría, no podrían reelegirse, pero hay que verlo contra la Constitución, contra lo que ya viene en la ley electoral, no podemos estar encima de. Entonces, se van a venir unas controversias interesantes y por ser esto la primera vez, de verdad, así como en ese acuerdo de transformación, también estamos viendo un cambio que no habíamos visto, pero que yo creo que va a ser rica este camino hacia la democracia que se está construyendo. Sin duda, como señalan, cambios importantes en la vida democrática del país y que pues van a impactar en sobremanera cosas tan mundanas como las campañas políticas también. Así que bueno, haremos una pequeña pausa para volver con este análisis y mientras tanto no olviden seguirnos en redes sociales, Latin Evolution Radio, hacemos lo que queremos. Volvemos en unos segundos. Pues ya estamos aquí de regreso en este su programa favorito de análisis política Sin Chayote, un espacio libre completamente de sobornos para hablar bien o mal de cualquier persona. Aquí solamente calificaremos y criticaremos aciertos y desaciertos de las eh, figuras políticas que hay en México y en el mundo. Y pues bajo mi perspectiva, yo también considero que hay muchos desaciertos en esta nueva forma de hacer política, por lo menos legislativamente hablando. Eh, hay desventajas, hay formas en las que el poder, como he dicho anteriormente, de repente suele corromper mucho. Entonces, en una situación en la que, si bien de facto ya hemos aquí escuchado algunos beneficios que podrían presentarse, eh, ¿qué nos esperaría en esta realidad con estas nuevas aplicaciones? La verdad es que hasta esperar los resultados de estas elecciones, que sin duda también serán únicas por una contingencia que continuará hasta esas fechas, pues tendrá análisis también muy interesantes al respecto. Habrá situaciones tecnológicas que también transformen esta forma de comunicarse con el electorado. Y bueno, también hay un punto muy importante en este análisis que queremos hacer, que hay un gran sector de la población que pide una reelección del Ejecutivo. Dígase, por nombre, quieren la reelección del presidente Andrés Manuel López Obrador, piden que esté 12, 18 años en el poder, algo que, por supuesto, para la mayoría de los que estamos en esto, sí hay una inviabilidad legislativa jurídica al respecto. Y me gustaría que tocáramos esos temas, pero también, pues este impulso que trae el actual presidente alcanzará, creo yo, sin dudar, sin dudar mucho al respecto, como para que se repita un par de periodos presidenciales más y dar continuidad a esta serie de proyectos que se ha estado desarrollando, que se ha estado trabajando, que sin duda han sido muy superiores a los realizados por los presidentes del periodo neoliberal y también los que estuvieron en ese imperio de partido. Pero bueno,
Expliquémosles un poco a nuestra audiencia el por qué Andrés Manuel López Obrador no podría reelegirse concluido su mandato. Roberto. Bueno, pues primero porque nuestra Constitución no lo permite. Segundo, de haber una reforma constitucional que pudiera construir esta figura de la reelección presidencial, sería poco práctico, socialmente hablando, que el primer político que aprovechara este beneficio fuese el propio Andrés Manuel. La propia reforma política que se da en el 2014, Inter 2015, que permite la reelección de los diputados, no sirvió incluso para los diputados que entraron en la legislatura del 2015, sino que ya es hasta la siguiente, que es la del 2018-2021, periodo 2018-21, que ya van a poder gozar del beneficio de la reelección, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que por el propio procedimiento, creo que sería, digo, legalmente pues se puede hacer lo que se dicte, ¿no? Lo que dicten las cámaras, pero socialmente, éticamente, ¿no? Un presidente que se ha destacado por la ética profesional, por la ética en el servicio público, no lo permitiría. Perdería legitimidad no solo la figura de Andrés Manuel, sino el proyecto en sí mismo, ¿no? Porque Andrés Manuel es la figura que ha logrado aglutinar a muchas corrientes, a muchas personas, a muchos grupos, a muchas formas de pensar, a muchas formas de existir, a muchas formas de hacer política en torno al proyecto. O sea, lo importante sí, claro, fue respaldar al hombre, pero al hombre que construyó con su andar un proyecto de nación. Y entonces creo que para Andrés Manuel es más importante mantener vivo el proyecto que mantenerse él mismo en el poder. Entonces yo creo que por eso no sería viable, ni legal ni políticamente, la reelección. Uh-huh. Pablo, coméntanos un poco al respecto, por favor. Oye, pues, híjole, AMLO para presidente nuevamente. Algo que sería genial, algo que muchos de verdad quisiéramos. Más allá de temas de fanatismo, se trata de temas de la restitución de los derechos para todas aquellas personas que vivieron vulnerados y fuera del sistema de privilegios de este gobierno tan horrendo que tuvimos por muchos años y que ahora llega a nuestro presidente Andrés Manuel. Y bueno, la verdad es que cambia muchas cosas y quisiéramos que hubiera mucho. Él mismo dijo, y lo vemos desde las 4 o 5 de la mañana parándose hasta muy tarde trabajando, cosa que algunos, yo confieso, ni siquiera yo podría llevar tal vez ese ritmo, y tratamos de seguir el ejemplo de nuestro presidente, pero la verdad es que lleva un ritmo enorme porque quiere hacer mucho, lo más que se puede aprovechar, y creo que precisamente una de las primeras cosas, como ya lo comentaron, efectivamente es la legislación que tenemos ahora, la Constitución lo permite, y aunque se hicieran cambio alguna reforma política, generalmente estas aplican pues ya para los venideros, ¿no? Nosotros pudiéramos haber pensado a lo mejor en un sistema tipo, bueno, Estados Unidos, tal vez que redujéramos un poco más el periodo, pero que al mismo tiempo hubiera la capacidad de alguna reelección a un periodo inmediato, y esto te daría una oportunidad de por lo menos tener un par de años más, y se volvería esta consulta que vamos a ver también el próximo año, pues la transformáramos realmente en una posible reelección de alguna cuestión. Son pocos ya los países que quedan con reelección indefinida, ¿no? Realmente son aquellos que cuentan con algunas dictaduras, pero la reelección se permite también en el Ejecutivo en algunos lugares, con un par de periodos realmente para que exista una estabilidad y una continuidad en los proyectos. Desafortunadamente este país por mucho tiempo los proyectos cambiaban, llegaba presidente y era, yo me acuerdo de chico, Solidaridad, y luego Prospera, y luego, bueno, en fin, los nuevos programas nos los cambiaban. Entonces, esto generó lo que ahora estamos viendo ahora, que si bien gobernaban los mismos, los oligarcas son los que pudieron tener un crecimiento real entre ellos, pero
La justicia social nunca llegaba porque los proyectos no tenían una continuidad a fondo y se fueron perdiendo en los últimos años cuando la tecnocracia tomó por asalto nuestro gobierno. Entonces, es un tema que muchos quisiéramos, hasta buenamente hablando, que nuevamente tuviéramos a nuestro presidente, pues se complica mucho y además abrimos la puerta. Por eso el presidente ha presentado muchas iniciativas que el Congreso ha respaldado precisamente para regular ese excesivo control del poder. Mucha gente habla del centralismo y que el presidente, pero lo que no nos hemos dado cuenta es que la cuestión del fuero, la cuestión de la forma en la que el presidente puede ser ahora juzgado, son cosas que nos dejan un buen precedente y que el presidente con visión estadista lo está viendo a futuro, no lo está viendo para él, aunque muchos quisieran ya con esto agarrar al presidente y las fuerzas que todavía están ahí coleando la cola de dinosaurio que todavía se anda moviendo y quisiera agarrar al presidente. La realidad es que para que en un futuro los próximos presidentes que vengan, si se hace una reforma política y pudiera empujarse un poquito más este tema que ya se está rompiendo algún tipo de paradigma ahorita y a lo mejor más adelante pudiera haber una reforma, pero que se sentara en esas bases para que no significara que el presidente, por tanto, concentrara un poder permanente y tan grande, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo en esta cuarta transformación, que los medios de comunicación tradicionales no están hablando, y es precisamente que ahora el poder ejecutivo está sujetándose a cosas que eran inimaginables para otros gobiernos anteriores y que nos pueden dar ese precedente para que si pensamos en una cuestión que desafortunadamente acompaña a Andrés Manuel tanto por su propio honor y dignidad como persona que ha presentado tanto para una cuestión técnica, pues no se podrían presentar, ¿no? Pero incluso no sé si con tanto trabajo realmente realmente irse a descansar allá de donde es, ¿no? Pero veo a un presidente todavía muy activo y lo admiro mucho en ese tema y la verdad todos los que formamos parte de esta cuarta transformación, yo quisiera realmente que continuáramos con ese ejemplo y con esa energía. Por eso se presenta este dilema aquí de la reelección de presidentes municipales y legisladores, porque pasan cosas horrendas como las que están pasando. Bueno, pues hablamos de nuestro municipio de Naucalpan de Juárez, que la reelección está presentando por algo que ni siquiera representa en realidad los intereses de la izquierda, ¿no? O de Morena. Entonces, pues, y de todas formas tiene la posibilidad, tanto legal como hasta no sé, de poder político para poderse elegir. Y hay otros compañeros en varios lados, los propios diputados, los diputados federales, que a lo mejor hicieron un trabajo ya diferente, estuvieron acompañando la cuarta transformación, pero no podemos poner en el mismo saco a todos, ¿no? Ni todos malos, ni todos buenos. Entonces, esa es la crítica que podemos encontrar. Pues vaya que sin duda es un tema extenso, es un tema en el que encontramos varias aristas de análisis y que tiene, como lo digo, una controversia interna pues bastante fuerte. Hay situaciones también de municipios que tienen personal administrativo que vaya que sin saber hacer las cosas, pues sigue ahí mientras algún partido se lo permita. Entonces, estos ejercicios democráticos sin duda son muy importantes sobre el cambio de representantes populares. Como ya lo oyeron, también hay beneficios. Pues la verdad es que esto queda muy a criterio de cada uno de ustedes, votantes, y también nos gustaría que nos escribieran por redes sociales sus opiniones al respecto para compartirlas, atenderlas en los próximos programas y que escuchemos que esto sea un espacio suyo. Si quieren proponer también algún tema, es muy bienvenido. Y aprovechando que tenemos tiempo, no sé si quieran dar algún análisis final al respecto, todavía tenemos unos 10 minutos, o algún señalamiento adicional sobre estos puntos que hemos estado tocando. Amigo Roberto. Yo quiero hablar sobre todo lo que me incomoda. No es cierto. No, fíjense que sí es como incómodo venir del movimiento de izquierda y de repente como que toparte con esta posibilidad del arraigo de los personajes en el poder. Desde esta perspectiva
incluso pues, de la propia máxima maderista, ¿no? Que pues estamos haciendo a un lado, ¿no? Pero si somos un poco más fríos, ¿no? Si entendemos el proceso de los últimos 15 años en los que Andrés Manuel combatió contra este poder hegemónico de, de los grandes poderes políticos que habían dominado las instituciones y que las corrompieron durante tantas décadas y que logró aglutinar a hombres como académicos y como propios políticos de oficio dentro de sus diferentes estados. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, ¿no? Políticos como, como Ricardo Monreal, ¿no? Tradicional priista, en contraste con políticos o luchadores sociales como, por ejemplo, el doctor Mireles, en paz descanse. Entonces, encontramos como este contraste de las luchas y de las diferentes corrientes y de lo que representan, ¿no? El tipo de población que representan y de sus proyectos. Y decimos, bueno, en 2018 hubo una polarización política de la propia clase política tal que por hacerlo fue Andrés Manuel y aliados versus todos los demás, ¿no? O sea, PRIAN-RD. Aunque fueron por separado, fueron juntos en algunas cosas, ¿no? En donde veían más fuerte a uno, pues hacían como que no estaban ahí, ¿no? Y ahora, en 2021, el PRIAN-RD lo vamos a ver ya como una realidad, como una coalición en algunos estados, en algunos distritos. De hecho, también estaba viendo apenas lo de las reglas, también, que eso es un tema interesante, de las coaliciones electorales que se van a poder realizar, en donde va a haber distritos o alcaldías o municipios en donde el PAN va a ir solo, pero en otros va a ir con el PRD y viceversa, ¿no? El caso de Benito Juárez, creo que el PAN va solo, por ejemplo, y en otras alcaldías va a ir en coalición. Ahora, lo que quiero llegar es que pese a que nos llegue a molestar, porque sí es un poco molesto, creo que tenemos que entender que es una oportunidad para que el proyecto de la Cuarta Transformación pueda tener una continuidad más tersa, a diferencia de un escenario en donde todos tengan que encontrarse en una situación de reacomodo político, ¿no? De saltar del Ejecutivo Municipal a Diputación Federal y a ver quién ocupa qué espacios. Creo que eso hubiese dejado ciertos recovecos que dentro del partido, que de por sí ya hemos visto algunas candidaturas a gobernaturas que han sido pues no tan populares dentro de la militancia. Creo que esta posibilidad de la reelección sí nos va a permitir que haya un criterio tanto de la propia militancia, de la dirección del partido, así como de la misma ciudadanía que va a ser más activa. Y creo que con esto termino. Creo que lo favorable de todo este proceso que hemos venido viviendo desde el 2019, con lo de la elección de la presidencia del partido, hasta ahora que estamos definiendo las candidaturas internas para gobernadores, diputados federales, diputados locales, alcaldes y presidentes municipales. Lo bueno de todo esto, va a haber muchas cosas criticables y señalables, pero lo bueno de todo esto es que hay una alta politización de la sociedad mexicana. Creo que eso es un logro enorme en esta cuarta transformación. La gente ya se está interesando por ver quién van a ser sus candidatos, de dónde vienen y por qué historia traen, cuáles son sus familias, a qué se han dedicado. Creo que eso es muy positivo. Muchas gracias. Es algo con lo que estoy completamente de acuerdo. Se está venciendo la apatía, se está venciendo el desinterés, sobre todo creo yo porque se está viendo una realidad en la que la participación ciudadana importa y es respetada. Pues bueno, anteriormente, como sabemos, ni importaba, ni había voz, ni había voto, solamente simulaciones. Y para quien tuviera una voz popular de peso, pues había plata o plomo. Entonces, situaciones en las que desgraciadamente
Hay quien aún quiere regresar a eso, hay quien defiende ese régimen, hay quien se aferra a que sea así, pero bueno, sin duda, y estoy seguro que desde la Cuarta Transformación se hará todo lo posible porque esa realidad jamás vuelva a ser nuestra realidad. Pablo, ¿qué te gustaría aportar esta sección? Vamos a terminar estos minutitos que nos quedan. Fíjate que algo bien interesante, ahora sin el efecto AMLO por sí mismo, ¿no? Todos aquellos que se enfrenten a la elección realmente tendrán que buscar, a elección o reelección, los que vayan de candidatos por primera vez o los que se religen, realmente van a tener que buscar una buena legitimidad para ellos. Lo cierto es que muchos candidatos, y muchos lo tienen claro, los he escuchado de varios compañeros diputados, alcaldes, que lo entienden perfectamente bien, que saben que en un principio esta ola del efecto AMLO los hizo llegar, pero ahora tienen ese reto. Y creo que todos aquellos que logren esos cargos de elección popular tendrán ahora una mayor legitimidad. Si tú logras reelegirte, seguramente traes una legitimidad. Claro, existen malas prácticas, pero esperemos y busquemos que las leyes, como había comentado hace un momento, realmente a través de un ejecutivo que está vigilando que las cosas sucedan correctamente desde el ámbito de su responsabilidad, pues puedan realmente contar con esa legitimidad, porque enfrentamos una situación, las izquierdas, con esta creación de estos nuevos partidos que van a hacer alguna especie de fragmentación de votos y con esta alianza de varios partidos, entonces se alían varios partidos de la derecha, izquierda y bueno, de los rojos, verdes y azules, se están queriendo, o se juntan, aumentarán tanto, no creo que aumenten muchos, habrá algunos que les parezca grotesca esta cosa, pero lo cierto es que esas pequeñas diferencias en la fragmentación del voto son muy importantes, por eso es bueno que esta ciudadanía vaya despertando, que la gente realmente vaya teniendo ese criterio político más a fondo. ¿Por qué? Porque hay algo bien interesante ya como comercial aquí. Estamos viviendo la dictadura más libre que haya existido, yo creo que en el mundo, todo el mundo, la derecha habla de la dictadura, pues vaya, qué dictadura tan novedosa también ahora, porque estamos hablando de una dictadura donde existen unas libertades, donde existen cambios profundos, transformaciones, que por supuesto no vamos a ver los cambios que vinieron de la revolución posterior de la cuestión marista, algunos ni siquiera fueron fraguados realmente en los primeros años, algunos ni siquiera se concretaron, vamos, o sea, todavía existió mucha desigualdad, todavía aquellos que disfrutaron del poder posterior a la revolución no pudieron concretar los cambios que realmente requiere la sociedad, que requieren nuestros pueblos, que requieren esta ciudadanía mexicana para que realmente se restituyan esos derechos, para que exista una verdadera igualdad horizontal, etcétera. Entonces, realmente estamos hablando de que si la gente piensa en esta oferta política que se va a presentar, que entiendan que existe, si todas esas voces que están hablando aquí, allá y allá suceden, es porque precisamente ya hay una libertad para poderse expresar y que hay un sector que todavía tiene mucho resentimiento, están enojados y ellos perdieron sus privilegios. Por supuesto que perder privilegios, decía por ahí, me parece, se me olvidó quién, pero por ahí alguien comentaba, algún gran escritor, que perder privilegios causa enojo. Y eso es lo que estamos viendo, pero pues estamos en una cuestión política de apertura y vamos a ver cómo va esto. Y muchas gracias por toda la invitación. Un saludo a todas las personas que nos estuvieron aquí escuchando. Muchas gracias. Un saludo, compañero, que estuvimos aquí compartiendo. Muchas gracias por esta invitación. Pues Roberto, Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Les deseo una feliz Navidad, que ya habrá pasado para esos momentos. Espero que estén muy bien. Y de nuevo, a toda nuestra audiencia, los invito a seguirnos en redes sociales. Recuerden Latin Evolution Radio, en todas estas redes populares, Facebook, Twitter, Instagram. Y por supuesto, también pueden descargar nuestra aplicación en las tiendas de aplicaciones más importantes de Google y Apple. Ahí nos podrán encontrar también como Latin Evolution Radio. Esto fue Sin Chayote. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.